Bien, en este video vamos a ver entonces qué son los hidrocarburos cíclicos, ¿sí? Son hidrocarburos que presentan cadenas carbonadas cerradas, ¿sí? Formando claramente anillos o ciclos. Lo que nosotros estuvimos viendo hasta ahora eran todos hidrocarburos lineales, ¿sí? Es decir, básicamente que forman una línea. Bien, ¿qué va a pasar en los ciclos? El carbono, ¿sí? Del principio, entre comillas, se va a unir, ¿sí? Con el carbono del final formando ciclos. Por ejemplo, este de acá, ¿sí? 1, 2, 3, 4 carbonos, enlaces simples, va a ser el butano, ¿sí? Este compuesto, ¿sí? Se va a cerrar, ¿sí? Formando un ciclo. Hasta el hexano, aproximadamente, los ciclos se van a definir con ciertas fórmulas geométricas, ¿sí? Ahora lo explico. Bien, estamos acá, este carbono se une, tiene dos enlaces. ¿Cuántos hidrógenos necesita? Necesita dos hidrógenos. Este carbono de acá tiene dos enlaces. ¿Cuántos hidrógenos necesita? Dos. Este carbono de acá, ¿cuántos enlaces tiene? Dos. ¿Cuántos hidrógenos necesita? Dos. Este carbono de acá, ¿cuántos enlaces tiene? Dos. Necesita dos más, ¿sí? Vemos que acá hay un ciclo, no tenemos ni un principio ni fin. Todos los carbonos están conectados entre sí. Bien. Una de las diferencias entre los hidrocarburos lineales y los hidrocarburos cíclicos, ¿sí? Es que se pierden hidrógenos. Por ejemplo, la fórmula química del butano, la fórmula molecular del butano es carbono 4, hidrógeno 3 más 2, 5, más 2, 7, más 3, 10. Este de acá, que ahora lo vamos a nombrar, ¿cuál es su fórmula química? Su fórmula molecular, perdón. C4, 2 más 2, 4, más 2, 6, más 2, 8. ¿Sí? Entonces podemos ver que hay una pérdida de hidrógenos. ¿Por qué? Porque los carbonos, ¿sí? Se van a unir entre ellos. Entonces al unirse pierde hidrógenos. Este compuesto de acá, ¿sí? Se suele representar con figuras geométricas. Por ejemplo, un cuadrado, ¿sí? Cuando en la química veamos cuadrados, ¿sí? Van a representar, en este caso, el butano. Cada uno de sus vértices, ¿sí? Va a hacer referencia al carbono. Si recuerdan un poquito, ¿sí? En biología, quizás del año pasado, ustedes veían la glucosa, ¿sí? La glucosa muchas veces, ¿sí? En realidad la mayoría de las veces, se simbolizaba así, ¿sí? O con carbonos, ¿sí? Bueno, es exactamente la misma figura, ¿sí? Entonces, recordemos esto, los hidrocarburos, ¿sí? Se cierran, por eso se los va a llamar cíclicos en esta parte. ¿Y cómo se los va a llamar? Claramente anteponiendo la palabra ciclo. Por ejemplo, este que tiene 4 carbonos se va a llamar ciclo. Como tiene 4 carbonos, dijimos, y enlaces simples, va a ser ciclo butano. ¿Sí? También puedo tener ciclos que sean alquenos, ¿sí? O alquinos. Por ejemplo, si yo tuviera esto de acá, 2. Bien, este de acá va a ser el buteno, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo el doble enlace y tengo 1, 2, 3, 4 carbonos. Bien. Como este, vamos a hacer el ciclo buteno. Bien, dijimos que el carbono del principio se tiene que unir con el carbono del final. Entonces este va a ser el CH, doble enlace, CH. Bien, vieron que pensarlo como figura geométrica a veces resuelve mejor la forma de hacerlo. Bien, vamos a corroborar que todos los hidrógenos estén bien o si tengo que agregar hidrógenos. Este carbono, ¿sí? Tiene un enlace, más 2, 3, un hidrógeno solo, está perfecto. Este carbono tiene 1, 2 enlaces. ¿Cuántos hidrógenos necesito? 2. Este carbono acá tiene 2 enlaces. ¿Cuántos hidrógenos necesito? 2. Este carbono de acá tiene 2 enlaces, 3 y 1, 4. No necesita más. Bien, ¿cómo se va a llamar este compuesto? Dijimos que se antepone la palabra ciclo, ¿sí? Y la terminación, buteno, ¿sí? Buteno, ¿por qué? Porque tiene 4 carbonos y un doble enlace, ¿sí? Y lo mismo con los alquinos, ¿sí? Si tuviera un butino sería cicloalquino.
Bien, ¿qué sucede cuando tengo una ramificación? Por ejemplo, vamos a hacer este. Bien, otra vez seguimos con el buteno y le vamos a poner una ramificación acá. ¿Sí? 2, 2, 2, 3. Bien, este compuesto, ¿sí?, se puede ver así, o también lo puedo ver, como les expliqué recién, de esta forma. ¿Sí? En la química y en algunos ejercicios que yo les di se puede ver de las dos formas. Bien, así quizás es un poco más práctico. Recordemos que cada vértice, ¿sí?, cada puntita es un carbono. Bien, ¿cómo se va a nombrar esto? Cadena principal. Como podemos ver, es un ciclo, no tengo ni un principio ni un fin. ¿Cómo los voy a enumerar? Los voy a enumerar a partir de donde tengo la ramificación, ¿sí? Entonces, a donde tengo la ramificación va a ser mi carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. ¿Sí? Lo mismo sería en este caso. A donde tengo la ramificación va a ser el carbono 1, 2, 3, 4. Bien. ¿Cómo se llama esta ramificación? Metil. Entonces, ¿cómo se va a llamar este compuesto? ¿Sí? Se va a llamar metil ciclo, porque recordamos que es un ciclo, butano. Bien, but porque tiene 4 carbonos adentro del ciclo. Recordemos que es adentro del ciclo que tengo los 4 carbonos. Enlaces simples, por eso terminación ano. Ciclo, ¿sí?, porque es un anillo. Y metil porque es su ramificación. Bien, vamos a ver cuando tengo más de una ramificación, porque ahí hay una pequeña regla. Bien, vamos a ver este compuesto de acá, ¿sí? Vamos a partir directamente desde su figura geométrica, ¿sí?, para contar los carbonos. Bien, ¿cuántos carbonos tengo en este compuesto? Tengo 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Entonces este compuesto va a ser un pentano. ¿Sí? Terminación ano porque son todos simples enlaces. Bien. En este ejemplo lo que tengo que tener en cuenta es que tengo dos ramificaciones, ¿sí?, y las dos ramificaciones son diferentes. Entonces, volvamos al nombre. Como todos los carbones sí están unidos, formando un ciclo, este va a ser el ciclo pentano. Bien, ahora tenemos que nombrar sus ramificaciones. ¿Cuál va a ser el carbono 1 en este caso? Tengo que recurrir, ¿sí?, al orden alfabético. Esta ramificación, como tiene dos carbonos, va a ser un etil. ¿Sí? Y esta ramificación, como tengo un solo carbono, va a ser un metil. Ordenados alfabéticamente, ¿qué encuentro antes? ¿El etil o el metil? Claramente el etil, porque la E está antes de la M. Entonces, el carbono, ¿sí?, en donde está el etil, va a ser mi carbono 1. ¿Sí? Bien, recordemos que siempre tenemos que dar el menor número a las ramificaciones. Entonces, yo puedo contar por este lado, ¿sí?, o puedo empezar a contar por este lado. Vamos a comenzar por este lado. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué pasa si yo cuento del otro lado? 1, 2, 3, 4, 5. Si yo voy por el lado del azul, mi ramificación de metil quedaría en el número 4. Pero si yo voy por el lugar del rojo, ¿sí?, mi ramificación quedaría en el número 3. Entonces voy a preferir, claramente, como es más pequeño, el número 3. Entonces, ya formé la palabra ciclopentano, ¿sí? Ahora lo que hago es poner las ramificaciones. Dijimos que en el 1, ¿sí?, teníamos un... En el carbono 1 tenemos un etil, ¿sí? Y en el carbono 2 tenemos un metil. Entonces este va a ser el nombre. 1 etil, ¿sí?, 2 metil ciclopentano. Entonces recordemos que cuando tenemos dos ramificaciones, si estas dos ramificaciones sean diferentes y estén en carbonos diferentes, las voy a tener que enumerar y ordenarlas alfabéticamente. En el caso en el que existiesen, ¿sí?, dos ramificaciones iguales, ¿sí?, por ejemplo, CH3 y CH3, ambos son metiles, ¿sí? Recordemos que se usa el prefijo di, lo mismo. Tengo 5 carbonos, entonces este va a ser un ciclopentano, ciclopentano, ¿sí?, porque tiene enlaces simples. Y tengo que poner las ramificaciones. Las ramificaciones claramente van a estar en el 1 y en el 3, ¿sí?
Entonces va a ser 1,3 di, no se acuerdan la palabra di, no se olviden, perdón, la palabra di, dimetil ciclopentano, ¿sí? Como pueden ver acá, yo puedo haber enumerado así, 1, 2, 3, o de este lado, 1, 2, 3, ¿sí? Ambos estarían en este caso en la misma posición.